Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre el ensayo. En la academia nos encontramos todos los días con juicios, argumentos y opiniones. Un ensayo es un tipo de texto en el que podemos sintetizar todos estos elementos, es decir, en él es posible plasmar un tema de nuestro interés teniendo en cuenta fundamentos teóricos. En este video te mostraremos algunos elementos que debes tener en cuenta a la hora de empezar a escribir. Comencemos. Lo primero, la introducción. En este lugar es donde debes plantear muy brevemente el argumento de la pregunta que te gustaría desarrollar y que vas a defender o refutar a lo largo de tu texto. Segundo, desarrollo. Como muy bien lo indica la palabra, aquí deberás dar cuenta de todas las posibles razones, aclaraciones, descripciones y justificaciones para preservar o incluso responder la hipótesis que pusiste en tu introducción. Tercero, conclusión. Llegados a este punto, estarás muy cerca de culminar tu trabajo. Lo que deberás hacer aquí es dar cierre o un pequeño resumen de todo el ancho de tu trabajo. Esto deberá ser muy corto e incluir el veredicto al que llegaste, si lograste o no responder tu pregunta inicial. Cuarto, bibliografía. Finalmente, deberás incluir todas las fuentes que consultaste para poder realizar tu trabajo. Antes de desarrollar tu texto debes buscar buena información y fuentes confiables. Como consejo, te mostraremos a continuación 2 ejemplos de fuentes que deberías consultar y otras de las que es preferiblemente dejar de lado. Lo primero que deberías procurar es buscar noticias objetivas. ¿Qué son? Son noticias basadas en hechos reales y verificables que no llevan consigo sentimientos o deseos particulares. Para ejemplificar esto, analizaremos una noticia alrededor de las protestas surgidas a causa de la muerte de Javier Ordóñez. Para esto, nos remitiremos al diario argentino Página 12, que nos permitirá encontrar los elementos de una noticia objetiva. En primer lugar, una noticia objetiva procura ser clara, breve y exacta con sus afirmaciones. En este párrafo vemos, por ejemplo, de manera concisa que hubieron 10 muertos, 200 heridos y 50 calles destruidos. Por otro lado, este tipo de noticia es clara con las personas que profieren la información. Por ejemplo, vemos aquí una apreciación subjetiva, pero se deja claro que no es afirmada por el diario, sino por el senador Iván Cepeda. Por último, es importante que cuando realicen su búsqueda presten atención a cómo se presenta la información. Aquí se nos dice que manifestantes atacaron instalaciones de la policía. Noten que no se están usando adjetivos como vándalos, infiltrados o encapuchados, los cuales pueden generar prejuicios sobre los hechos que se están narrando. Para que entiendan mejor las noticias objetivas, se les presentará a continuación una noticia subjetiva sobre el mismo caso ya expuesto. Lo primero a analizar a grandes rasgos es el encabezado de la noticia. Ese encabezado, por tanto, debe hablar de todo lo sucedido durante el acontecimiento, que de las 1582 palabras que hacen parte de la noticia, 1027 están dirigidas hacia la presencia de las bandas criminales y tan solo 555 de estas, es decir, la mitad, están dirigidas a hablar de asuntos como el desempleo, el descontento social, el descontento con el gobierno, la pandemia y el descontento con la fuerza pública. Una de las fuentes que más nos debe preocupar cuando analizamos una noticia es cuando en esta dicen un oficial de inteligencia le dijo al periódico, pues en esta forma de hablar de ciertas personas que dan el argumento de autoridad sobre los hechos que se van a decir, no aparecen con nombres. Así que no tenemos certeza siquiera si existe dicho oficial y por lo tanto no podemos preguntarle o buscarlo para saber de dónde proviene la información que le está dando al periódico, o si el periódico está diciendo esto con el interés de escudarse bajo una persona que no existe para dar su posición sobre los hechos. Pero siempre debemos ser muy cuidadosos con lo que se dice y nunca tomarlo como verídico cuando una información no viene de parte de una persona con nombres y apellidos. El último hecho en el que debemos pararnos críticamente a analizar es el final, así que cuando la noticia dice, sin obviar que la policía seguramente no fue el único actor que disparó y dando como argumento las fuentes nombradas durante toda la noticia que hablan de planes pero no de incautaciones, en realidad sí es obviar que en ningún momento, además de la fuerza pública, se tiene certeza de civiles armados, por lo que los únicos que se tiene certeza hasta no hacer la investigación que dispararon fueron los oficiales.